Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos a mi canal. Este es un video más de Pregúntale al Paz. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un placer saludarlos en esta ocasión para compartirles la pregunta de la semana de Pregúntale al Paz. Esta pregunta me gusta mucho porque tiene que ver directamente con la Biblia y es la pregunta sobre un pasaje de la Biblia, cómo algunos lo interpretan y si esta interpretación es correcta o no. El pasaje que nos va a ocupar está en 2 Corintios, capítulo 3 y el versículo 6, que dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y algunos lo han relacionado con el hecho de que tengamos, digamos, una confrontación entre dos posturas o entre dos formas de pensar. Una que tiene que ver con este asunto de, tener una profunda, una íntima relación con Dios, muy espiritual, del Espíritu, una vida del Espíritu, y otra que tenga que ver con el estudio, con la enseñanza, con las letras como tal y lo que éstas representan. El esfuerzo de prepararse, de hacer las cosas con disciplina, con esfuerzo, con dedicación, con investigación. Y es del todo conocido, y yo soy pentecostal, pero también es verdad que los pentecostales somos los que más tendemos a esta área, porque como que tenemos esta idea de que debe hacerse todo en el espíritu, ¿no? Y que en la letra no se debe considerar tanto, es decir, cuando se refieren a la letra se refieren a el estudio, a la investigación, al análisis, y que todo debe ser muy espiritual. Porque dice este pasaje, dicen ellos, la letra mata y el espíritu vivifica. Bueno, déjenme decirles dos cosas rápidamente de este pasaje. Número uno, no podemos sacar esa enseñanza de ese pasaje porque no está hablando de eso, ¿sí? El contexto es otro totalmente y no está refiriéndose a esta pugna, que podríamos llamarla así, entre los estudiosos y los espirituales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No existe esa pugna en este pasaje, y de hecho no existe esa pugna en toda la Biblia. No hay forma de decir estos son los estudiosos, estos son los espirituales, y o eres una cosa o eres la otra. No existe eso en la Biblia, y no existe eso ciertamente en este pasaje, porque este pasaje no está hablando de eso. Su contexto es otro, está hablando de, cuando dice la letra, no se está refiriendo al estudio como tal, sino a la ley, al concepto de la ley. Está hablando del ministerio, de la predicación y de la salvación. Y como tal, entonces, nos está diciendo que la letra, no logra llevarnos a la vida, no logra darnos vida. Pablo también lo menciona en la carta a los Romanos, cuando nos dice que la ley no nos da más que la posibilidad de reconocer que somos pecadores. Para eso es para lo que sirve la ley, es decir, nos muestra nuestra realidad como pecadores. La letra mata. La letra nos hace entender nuestra triste realidad como pecadores delante de Dios. Pero cuando se refiere a la letra, no se refiere al estudio, a que si estudias mucho te vas a matar. No, se refiere a que la palabra, la ley de Dios nos confronta con nuestra realidad y nos hace ver pecadores. Esa es la idea de esta palabra cuando se refiere a la ley, a la letra. Y cuando dice el Espíritu, entonces se refiere a esta profunda necesidad que todos los seres humanos tenemos de reconocer nuestra necesidad de Dios. Y esto lo logra la palabra de Dios, y luego nos lleva a esta necesidad profundamente espiritual de tener comunión con el Señor. Y luego todo esto ocurre gracias al proceso de salvación que Jesús nos ofrece cuando muere en la cruz del Calvario. Entonces el contexto es muy diferente, no hay aquí un contexto de debate entre que si es bueno, si es malo, hacer una cosa o hacer la otra.
Y lo otro que quiero mencionar es que, de hecho, ese debate no existe en la Biblia, como ya mencioné. No existe tal debate. La Biblia nos enseña una excelente relación, un equilibrio perfecto entre estos dos elementos. Y más bien, cuando la Biblia nos muestra algún ejemplo de excesos en uno de estos dos extremos, vemos las terribles consecuencias de esto. Por ejemplo, los hijos de Elí en el Antiguo Testamento. Vemos a estos personajes que conocían perfectamente la ley, que sabían perfectamente todas las cosas, pero que no tenían una vida espiritual, no tenían una comunión con Dios. Y mire todas las desgracias y todos los errores que cometieron ellos, todas las injusticias que cometieron a base de la palabra. Y luego en esa misma época, pero en otra parte de Israel o cercanos a ellos, está Sansón. Y Sansón es el otro lado de la moneda. Sansón es un hombre profundamente espiritual, tiene el poder de Dios en su vida y sin embargo es un hombre sin conocimiento, es un hombre sin ley, es un hombre que no se somete a la palabra del Señor y por lo tanto también vemos todas las terribles consecuencias que él sufrió. Así que en realidad la Biblia nos lleva a la necesidad de encontrar un equilibrio en ese tema de aprender a tener una vida espiritual profunda, pero también un conocimiento cada vez mayor de la palabra del Señor. Así que decir que no estudies porque la letra mata es un error de interpretación de este pasaje y de toda la Biblia, porque en la Biblia jamás encontramos una postura que nos lleve a no estudiar, así como tampoco nos invita a darle prioridad solamente al espíritu y vivir exclusivamente en el tema espiritual. Debemos aprender a encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Así que yo los invito a que cada uno de ustedes se esfuerce por desarrollar estas dos áreas de su vida. El escudriñar la palabra, el estudiar la palabra, el meditar la palabra, el aprender cada vez más de la palabra nos va a llevar a un conocimiento mayor de Dios, pero sin descuidar nuestra relación con Él. Encontremos el equilibrio entre las dos cosas y disfrutaremos de los beneficios de estas dos áreas. Una vida profundamente espiritual, de comunión con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también un amor por su palabra, un amor por el estudio de su palabra que nos lleve a tener convicción y seguridad en el Señor. Así que adelante, espero que esto haya sido una reflexión que les pueda ayudar. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y preguntas para una nueva edición de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.